¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya semana la que se vivió en nuestro país por diferentes circunstancias. Hemos platicado el tema de la salud del presidente, el manejo informativo que se le dio, pero también la discusión alrededor de diversas reformas, particularmente lo que tiene que ver con el INSABI, con ACID, en fin, lo que tiene que ver con el nombramiento de los integrantes del INAI y que volvieron a poner sobre la mesa de la polémica a la Cámara de Senadores, a la clase política de nuestro país. Voy a platicar a fondo con uno de los periodistas que más respeto, aprecio definitivamente, uno de los mejores periodistas de este momento, mi querido Manuel Hernández Borbolla. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muchas gracias por tus palabras y pues un gusto estar aquí como siempre contigo. Gracias, mi hermano. Oye, yo de entrada te preguntaría, después de ver lo que pasó en el Senado de la República, más allá de que se llegue, no se llegue a acuerdos o demás, Ricardo Monreal se está quedando solo, Ricardo Monreal, como dice, ya está socavado. ¿Qué pasó al interior de Morena? Monreal anunció un acuerdo, posteriormente no se dio, se enojan los panistas, se ponen a bailar en la noche. ¿Cómo valoras el papel de Ricardo Monreal en este momento de definiciones? Pues sorprende la claridad y la contundencia con la que él mismo reconoce que su liderazgo como líder de la bancada de Morena en el Senado está socavado precisamente porque no tiene un futuro político que prometerle a otros legisladores para que continúen con su trayectoria política. Así lo mencionó ahí en una entrevista banquetera ahí dentro del Senado, ¿no? Entonces, me parece que es muy sintomático de lo que está sucediendo y sorprende la velocidad y la intensidad con la que el Congreso se ha puesto a legislar. O sea, de repente hay temas y en estas últimas semanas me sorprende también la velocidad con la que salieron algunos temas, como la reforma al CONACYT, que si bien es cierto que se venía reformando o se venía trabajando pues prácticamente desde inicios del sexenio de López Obrador, pues en esta semana todo en paquete agarró velocidad, un poco ahí yo lo veo como parte de una estrategia política para pues no darle tampoco mucho tiempo a la oposición de sentir lo duro, sino lo tupido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se están dividiendo ahí un poco en el INAI, pero por lo mismo están descuidando o no pueden darle la misma importancia a lo que está pasando en otros ámbitos como el CONACYT, la ley minera, y pues parece que es una estrategia de, pues, ponerlos en una avalancha de reformas legislativas de manera rápida, precipitada, como lo vivimos también con la sorpresiva reforma del INSABI, ¿no? Que eso sí no la traíamos tan en el radar, que apenas poco más de 3 años que duró el Instituto Nacional eh, para la Salud y el Bienestar, que ahora pues va a ser absorbido por el IMSS Bienestar con todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, sí son bastantes reformas que se vienen así en avalancha y apenas a nosotros como ciudadanos nos da tiempo de ver exactamente en qué términos, ¿no? Porque son tantas las reformas que se han suscitado en los últimos días que está como difícil seguirles la pista a todos con lujo de detalle. Precisamente esta forma, querido Manuel, de legislar parece como que es al vapor, como que es vámonos a palomearlo rápido. ¿Se puede estudiar a fondo una reforma de este tipo, de este calado en tan poco tiempo? ¿Cuál es la valoración que haces con este fast track que se está dando en cuestión de si se estudiaron o no se estudiaron bien y la repercusión que puede tener incluso para el país o bien que puede ser positivo para el proyecto de López Obrador? Es que está complicado porque por un lado sí me parece que es demasiado rápido y demasiado apresurado muchos temas. De hecho, pues da la impresión de que en muchas ocasiones acaban legislando al fregadazo ahí dentro de Morena, ¿no? O sea, sobre todo lo menciono por la reforma del INSABI, que no tenía ni 4 años el instituto de haberse formado y ya hicieron cambios nuevamente, ¿no? De gran calado, sin creo haber hecho un diagnóstico lo suficientemente elaborado, al menos eso no lo vi mucho en la discusión del tema, sino que más bien vi una urgencia de sacar el tema como fuera. Entonces, a final de cuentas, eso luego tiene muchos inconvenientes que van saliendo con el paso del tiempo y que hay que volver a reformar, ¿no? Precisamente por esta práctica atropellada. Pero por otro lado, también es cierto que no tiene mucho sentido darle demasiado tiempo
a muchas de estas reformas, porque en el bloque opositor están en una lógica de todo lo que venga desde el bloque oficialista, hay que decir que no, sin siquiera saber qué se plantea o en qué términos viene, ¿no? Entonces me parece muy lamentable esa situación y que al mismo tiempo cuando se puede aprovechar esto del fast track precisamente para reducir un poco la presión de ciertos poderes fácticos, como la industria minera, en el caso de la ley minera, paradójicamente, pues el gobierno y la bancada morenista acaban aceptando y acaban doblegándose a los intereses de estos grupos empresariales sin que ni siquiera haya mucha necesidad para ello. Entonces también a mí me levanta ciertas sospechas ciertas dudas de que pueda haber otro tipo de negociaciones en el ámbito personal o que tengan que ver con lanzar candidaturas, porque acuérdate que también ya estamos en el 2023, ya estamos prácticamente con la elección del Estado de México encima, que parece que se va a resolver favorablemente para Morena, y que inmediatamente después ya estamos en el proceso presidencial. Ya los precandidatos y demás ya tienen que estar agarrando ya muy perfilados entre septiembre y diciembre a más tardar de este año ya deben de quedar los candidatos presidenciales ya para arrancar campañas el próximo año. Entonces, digamos que también yo veo que mucho de esta manera de legislar pues tiene que ver con el futuro político de varios personajes que están moviéndose para tratar de mantenerse vigentes después de que se les acabe el periodo en el Senado, en Cámara de Diputados y que andan viendo a dónde van a brincar y que también están utilizando esas plataformas pues políticas o estas agendas legislativas para a ver a dónde brincan en el futuro. Ahorita mencionabas el tema de la ley minera y no quiero dejar pasar esa oportunidad de preguntártelo. Se manejó mucho de que era un avance histórico, de que no se había tocado esta ley durante mucho tiempo, pero queda esta sensación agridulce, porque lo que el presidente mandó en un principio, pues salió rasurado de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores desde antemano se dijo que los cabilderos ya estaban ahí, la gente de la REA, de las canadienses, de las chinas, en fin, no se toca con el pétalo de arroz al sector minero, querido Manuel, no se toca a los hombres del dinero que están ahí involucrados. No, y que digo, si bien es cierto que hubo algunos avances en la reforma como salió de la Cámara de Diputados, el tema del agua a mí me parece que es estructural. O sea, no, para mí, en lo personal, creo que no podemos hablar de una reforma histórica cuando uno de los factores cruciales, que es el manejo del agua, que es de lo que más ha ocasionado conflictividad con comunidades, con pueblos por el manejo depredador y devastador de la industria minera, pues se mantuvo prácticamente intacto, es decir, se le siguen dando muchas facilidades a la gran industria minera para que contamine el agua a su antojo, se le reducen las sanciones ambientales por contaminar el agua, y me parece gravísimo, siendo que existe en este sexenio todavía el antecedente que se mantiene impune el castigo contra Grupo México y la gran minera de Germán Larrea por la contaminación y la devastación del río Sonora ocurrida en el sexenio pasado, ¿no? Creo que para mí esa era una de las pruebas de fuego en la política ambiental de la actual administración y que lamentablemente hasta el día de hoy, pues los damnificados siguen exigiendo justicia que simplemente no llega, ¿no? Entonces, con todos esos antecedentes, el hecho de que haya habido una captura corporativa por parte de la industria minera hacia el gobierno en turno me parece sumamente criticable y sumamente preocupante, sobre todo porque en estas negociaciones no solo estuvo involucrado el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sino también el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no? Entonces, de alguna manera, quiere decir que varios sectores de la 4T acabaron doblando las manitas ante la depredadora industria minera, cuando realmente yo siento que no había mucha necesidad, porque si bien es cierto que siempre van a amenazar con que van a irse del país, a retirar capitales, cosas de este tipo, cuando tú ves las cifras el porcentaje de la economía que representa la industria minera, lo que aportan a la hacienda pública, la cantidad de empleos que generan, en su mayoría mal pagados o vía outsourcing o figuras de este tipo sin prestaciones, pues realmente te podías dar el lujo de darles un manotazo sobre la mesa y satisfacer una demanda histórica
con los sectores que votaron por López Obrador y que veían en este cambio de régimen en 2018 como una esperanza a acabar con la devastación minera, cosa que lamentablemente todavía no ha sucedido. Entonces, es grave que cuando está la mesa puesta para poner en cintura algunos de estos poderes fácticos, se acaba cediendo ante presiones que realmente no se justifican desde un término del interés público. Y se va, digámoslo de esta manera, comprendiendo tal vez por qué no se había cambiado absolutamente nada de una ley que data del año 1992, si no estoy mal, no estoy mal, es decir, desde que Carlos Salinas de Gortari la puso sobre la mesa, no se le ha cambiado absolutamente nada. Sí, a final de cuentas, dentro del proyecto privatizador de Carlos Salinas de Gortari se construyó también una nueva élite, la élite neoliberal. No es casualidad que los mayores millonarios de México en la actualidad surgieron precisamente de ese proceso en la que se constituyó esta nueva élite neoliberal durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Y en el caso de la industria minera, pues fue muy evidente eso, ¿no? El nivel de devastación que han ocasionado. Durante muchos años existió la duda de qué porcentaje del territorio nacional había sido concesionado. Según investigaciones que yo pude hacer y que otros grupos hicieron también, los datos indican que alrededor de entre el 10 y el 15% del territorio nacional fue concesionado durante esta época, con impactos sumamente fuertes y devastadores, ¿no? Hay que recordar que la gran cantidad o la gran mayoría de los ambientalistas asesinados en México en los últimos años, que se han dado de manera muy grave, igual, a la par que el asesinato de periodistas, pues de alguna manera la mayor parte de estos son precisamente los que se han opuesto a proyectos mineros a lo largo y ancho del país. Es decir, la cantidad de destrucción y de devastación que han generado estas empresas mineras no se compara con lo poco que han dejado para el desarrollo, para el bienestar nacional. Entonces, precisamente por eso era la oportunidad de quitarles el control de las concesiones de agua y que se les haya apapachado y consentido sin que hubiera justificación, cuando precisamente pues acabar con la devastación minera es una de las promesas con las que se llegó al poder en 2018 por parte de López Obrador y del el proyecto de la 4T. Pues sí me parece que incluso se podría hablar de que en ese proceso hubo una traición al pueblo de México, ¿no? Porque realmente no se puede justificar de ninguna manera cómo les dejaron esos derechos intactos, junto con el tema de las concesiones, que era una de las principales preocupaciones del sector minero en esta reforma. Vimos en el marco de esta discusión, mi querido Manuel, a José Narro, sí, José Narro, a Citlali Hernández decir abiertamente hay presiones por todos lados, denuncias en contra de Monreal, en contra de Jacob Polemski, de ser los principales artífices, uno en la Cámara de Diputados, el otro en la Cámara de Senadores, precisamente para que esta ley no avanzara como tendría que avanzar. Esta división en Morena, ¿ves que se va a profundizar de aquí? Precisamente lo que ya mencionabas, que estamos a la vuelta de la esquina ya de las elecciones del 2024, de que termine el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a final de cuentas es el personaje que aglutina a personajes tan dispares como puede ser un exsecretario de Agricultura como Víctor Toledo, de izquierda académica, o una Tatiana Cloutier, de herencia de derecha. ¿Crees que se puede llegar a profundizar aún más este tipo de divisiones, de enfrentamientos rumbo a una candidatura presidencial y a una definición de proyecto de país? Sí, me parece que Morena se enfrenta a un gran riesgo de la tribalización, de la balcanización, como en su momento le ocurrió con las tribus del PRD, ¿no? Digamos, provienen de ahí muchos de estos grupos. Es la manera en que han ejercido históricamente la política, y hoy lo que los tiene cohesionados pues es la figura del líder del proyecto, Andrés Manuel López Obrador, y falta ver cómo se van a mover estos grupos una vez que el líder que cohesione, que los mantiene ahí relativamente unidos, pues suelte las riendas pues del proyecto. Él ha dicho que se va a ir pues a refugiar al rancho, a su finca allá en Palenque, en Chiapas, que se va a desentender de los temas de la política, y hay que ver pues hasta qué punto va a aguantar el partido, porque realmente no se ve que vayan a poder ponerse de acuerdo en muchos temas. Al final de cuentas, López Obrador fue el que terminó poniendo orden cuando después de varios años no podían poner a un nuevo dirigente nacional y una nueva secretaría general en el partido.
hasta que metió mano López Obrador en el proceso, porque no estaban pues peleados por todos lados, incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces, me parece que va a ser una prueba de fuego y también hay que ver hasta qué punto va a sostener Morena la posible grieta que se haga una vez que elijan a su candidato presidencial, sobre todo porque pues alguno de los que se va a quedar en el camino, trátese de Claudia Sheinbaum, del grupo de Claudia Sheinbaum, trátese del grupo de Marcelo Ebrard, trátese del grupo de Adán Augusto López, pues va a generar ahí algún tipo de división, pero sobre todo en el caso de Marcelo, que digamos es de los personajes en la disputa, pues el que menos arraigo tiene dentro de Morena. Recordemos que Marcelo no fue fundador de Morena, como algunos de los otros personajes referidos. Sí puede generar ahí una grieta grande dentro de las filas morenistas que ya han sido pues mermadas ahí con personajes como Ricardo Monreal, ¿no? Que él mismo pues, ha reconocido que está aislado, apestado, y que ha perdido pues el poder que en algún momento llegó a tener, y esto se debe precisamente pues, a sus traiciones y al conflicto que ha sostenido con el presidente López Obrador, cuyo liderazgo es el que está manteniendo todavía ese barco a flote. Aquí las dudas que genera es qué va a pasar el próximo sexenio cuando no esté López Obrador. ¿Tendrá el próximo candidato presidencial de Morena la suficiente fuerza política como para mantener unidos a estos grupos? A mí me parece que no. Y eso pues va a ser interesante ver cómo se va a definir, porque no hay mucha claridad de qué tan aglutinado o cohesionado se pueda mantener el partido oficial para el próximo sexenio, y sobre todo cuando pues a lo largo pues desde que cambió el régimen en 2018, hemos visto un continuo asedio y una constante retórica golpista por parte del bloque opositor, ahí al acecho, esperando algún momento para poder encajar el diente por las buenas o por las malas. Si no pueden obtener o regresar al poder por la vía electoral, que hoy en día parece bastante distante, parece que están abiertos a hacerlo por otras vías, llámese la estrategia del lawfare, el golpe blando o alguna otro tipo de artimaña que les permita regresar al poder, pues en este clima de encono y de polarización en el que se ha mantenido el país en los últimos años. Entonces, todo eso va en juego y me parece que estas reformas legales de los últimos semanas hablan mucho de cómo se están empezando a mover estos grupos. Entonces hay que seguirles la pista con lupa para ver a qué intereses están respondiendo algunos de estos legisladores. Mi querido admirado Manuel Hernández Borboya, periodista de RT, yo como siempre te agradezco muchísimo, por supuesto, tu análisis, tu expertise. Muchas gracias, Jesús. Pues un gusto estar aquí siempre contigo y estamos aquí a la orden.